La búsqueda de capturar la belleza de la naturaleza a menudo lleva a los fotógrafos a acercarse peligrosamente a los animales salvajes. Sin embargo, esta ansia por conseguir la toma perfecta puede ponerlos cara a cara con un depredador tope que no dudará en demostrar su dominio, lo que puede resultar en desenlaces fatales. Dale un like y suscríbete ya. En el episodio de hoy, exploramos las 3 veces que un animal ha atacado mortalmente a un fotógrafo que se atrevió a acercarse demasiado. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Ubicado en los lejanos rincones del este de Rusia, se encuentra una tierra de belleza salvaje y naturaleza indomable, la península de Kamchatka. Aquí la tierra hierve y humea con manantiales termales y géiseres que lanzan vapor hacia el cielo. Es un lugar de poder crudo, donde el planeta parece estar vivo y respirando. También alberga una increíble variedad de vida silvestre, desde el majestuoso oso pardo hasta el esquivo leopardo de las nieves. Para aquellos que se atrevan a adentrarse en sus profundidades, la península de Kamchatka promete una experiencia inolvidable, donde la belleza de la naturaleza se muestra en todo su esplendor y la esencia de la salvaje tierra se siente en cada respiración. Vitaly Nikolayenko fue uno de los investigadores de osos más reconocidos de Rusia. Dedicó casi 30 años de su vida a estudiar a estas impresionantes criaturas. A sus 66 años, era un ranger senior en la Reserva Natural de Kronatsky, donde patrullaba incansablemente para combatir la pesca y la caza ilegales. Durante estas patrullas, Vitaly seguía a los enormes osos pardos de la península de Kamchatka, documentando sus hábitos sociales, de apareamiento y alimentación. Cada noche regresaba a su cabaña, encendía una lámpara de queroseno y registraba casi 800 encuentros con osos al año. Su trabajo se convirtió en uno de los registros más significativos del comportamiento del oso pardo jamás realizado. Con el tiempo, Vitaly se sumergió en encuentros repetidos con estos poderosos animales. Se acercaba tanto que parecía que los osos no tenían problema en compartir su espacio con él. Su favorito personal era un macho de 6 pies que había nombrado Krasovchik, que significa apuesto. Vitaly se sentía tan a gusto con Krasovchik que en ocasiones se tumbaba a su lado mientras el enorme animal dormía plácidamente. En diciembre de 2003, Vitaly decidió quedarse en la reserva en lugar de regresar a casa para celebrar las festividades. Se quedó más tiempo del esperado, completando su investigación sobre por qué algunos osos aún no se habían retirado a hibernar. Durante el invierno, los osos deberían haberse sumido en la hibernación, cómodamente acurrucados en un árbol hueco o bajo las raíces de un enorme tronco. Era un viernes, y Vitaly estaba sentado junto a la ventana de su cabaña, con las manos alrededor de una humeante taza de té. Afuera, el mundo era un desierto helado, con árboles pesados de nieve cuyas ramas se inclinaban bajo el peso. Tomó un sorbo de su té, disfrutando del calor que se expandía por su cuerpo. Sentía cómo la tensión en sus músculos comenzaba a ceder, mientras una sensación de calma lo envolvía. Acababa de terminar de empacar y estaba esperando su vuelo fuera de la reserva. Mientras contemplaba el paisaje cubierto de nieve, Vitaly sintió una paz que parecía eterna. El frío y el silencio del invierno parecían calmar su alma, y por un momento no pudo evitar imaginar la cálida recepción que recibiría de Tatiana, su esposa, al llegar a casa. Su risa era música para sus oídos. Su voz y su gracia hacían que sus preocupaciones se desvanecieran como humo. La extrañaba. Con cada sorbo de té se perdió en sus pensamientos mientras el mundo invernal se desplegaba ante él. Observó cómo los copos de nieve flotaban perezosamente en el aire, cada uno una creación única y delicada. Era Krasovchik, su amigo peludo, dirigiéndose hacia el lago semicongelado para saciar su sed. Para matar el aburrimiento, Vitaly decidió seguir a su oso favorito hasta el lago, donde estaba seguro de capturar fotografías ganadoras de premios y recuerdos que durarían toda la vida. Se preparó y tomó consigo su cámara, una pistola de bengalas y spray para osos, por si las cosas se salían de control. El lago estaba a menos de 1 milla de su cabaña, así que confiaba en regresar antes de que su helicóptero llegara.
Al salir a la nieve, sintió el aire fresco y helado, con una agudeza que parecía cortar hasta los huesos. Su aliento se escapaba en nubes blancas y el paisaje estaba extrañamente en silencio, como si la propia península de Kamchatka estuviera conteniendo la respiración. Pero no era un extraño ante los duros elementos de esta área, así que continuó avanzando. El rugido de su amigo oso rápidamente lo sacó de sus pensamientos. Intentó abrirse camino por el sendero cubierto de nieve para alcanzarlo, pero la nieve era profunda y sus pies pesaban. Sin embargo, estaba decidido. Rápidamente se puso los esquís de fondo, que le permitieron deslizarse sin esfuerzo por el sendero nevado. Podía ver las huellas de las patas del oso aún frescas en la nieve y estaba decidido a seguirle el ritmo a Krasovchik. Se esforzó por ir más rápido. Sus músculos se tensaban y ardían por el esfuerzo de llevarse al límite. Sentía el frío filtrándose en sus huesos, pero no se detuvo. Ajustó su abrigo alrededor suyo. El sendero serpenteaba entre los árboles y lo siguió con cautela, con los sentidos alerta por la proximidad del oso. Momentos después lo vio, Krasovchik. Allí estaba, en un claro, durmiendo plácidamente. Su habitual pelaje marrón brillaba bajo el sol invernal. Esta iba a ser la foto perfecta, un merecido premio tras sus penurias en el clima adverso. Vitali sacó su cámara, pero lograr una toma clara era imposible, ya que las ramas cubiertas de nieve y los troncos de los árboles le obstaculizaban la visión. Tomando una decisión arriesgada, Vitali decidió adentrarse en el claro. Clavó sus esquís verticalmente en la nieve, se puso a cuatro patas y comenzó a arrastrarse, esquivando ramas y retorciéndose entre los espacios reducidos mientras se acercaba a su amigo Krasovchik. Sus ojos estaban fijos en el oso y sus sentidos alerta. Podía escuchar su respiración pesada pero rítmica, una melodía tranquilizadora en medio de la tormenta de nieve. Ese sonido casi era pacífico, un gran contraste con la ferocidad natural del oso. Su pecho se elevaba y caía con cada inhalación, y con cada exhalación, una pequeña nube de vapor escapaba de sus fosas nasales, disipándose en el aire helado. Esa visión derretía el corazón de Vitali. A unos 3 metros del oso dormido, Vitali sacó su cámara, listo para capturar la hermosa escena para su libro de recuerdos, como había hecho tantas veces antes. El sábado siguiente, el helicóptero llegó, preparado para evacuar a Vitali de la reserva y llevarlo de vacaciones. El piloto encontró las bolsas empacadas y una taza de té frío junto a la ventana de la cabaña, pero Vitali no estaba por ninguna parte. Sin dudar, llamó al equipo de búsqueda y rescate, que llegó rápidamente y comenzó la búsqueda. Siguieron el rastro de esquís de Vitali y aproximadamente a 1 milla de la cabaña, encontraron sus esquís en la entrada del claro, clavados verticalmente en la nieve, tal como los había dejado el día anterior. El equipo de rescate siguió las huellas de Vitali hacia el claro, y apenas a 3 metros de distancia, ahí estaba él. El cuerpo de Vitali yacía inmóvil, con el aerosol para osos vacío a su lado, lo que llevó al equipo a concluir que lo había usado en un intento desesperado por salvar su vida. En la nieve se podían ver las huellas de Krasovchik, donde había saltado para atacar a Vitali. Tal parecía que el spray no había logrado disuadir al oso de su ataque. A su derecha yacía la pistola de bengalas sin usar, con marcas de mordiscos. Su cámara estaba a escasos centímetros de su cuerpo, totalmente inutilizada y cubierta de sangre. El equipo de búsqueda y rescate trajo su cuerpo sin vida de regreso de la naturaleza para que su familia pudiera darle el adiós y el entierro que merecía. A pesar de sus numerosos diarios de investigación, el enfoque proactivo de Vitali para monitorear a los osos fue ampliamente criticado por la comunidad de conservación, que argumentaba que iba en contra del método pasivo consensuado de la etología. En su defensa, Vitali alegó que nunca subestimó la tenacidad de los osos, pero sus críticos veían su muerte como una confirmación de sus preocupaciones. Además, más de 20 osos que se habían habituado a la presencia de Vitali se convirtieron en blancos fáciles para los cazadores furtivos y fueron asesinados justo antes y poco después de su muerte. Como suele suceder con la naturaleza, los animales salvajes son simplemente eso, salvajes. No se debe bajar la guardia al acercarse a la vida silvestre,
ya que sus instintos salvajes están intrínsecamente grabados en su genética y pueden volverse peligrosos en un instante, dejando tras de sí un cuerpo sin vida. Para Vitali, esta fue una lección aprendida demasiado tarde. Sin embargo, sus diarios serán un recordatorio constante de su contribución a la ciencia y la comunidad académica. Su pérdida fue inmensa tanto para la humanidad como para la naturaleza, y el mismo animal que se convirtió en el centro de su vida lo condujo a su propia desgracia increíble. Nacido en 1952 en Ichikawa, Japón, Michio Oshino desde joven mostró una fascinación desmedida por la fotografía de la naturaleza. Su deseo de explorar Alaska se encendió tras comprar un libro que mostraba la remota aldea de Shishmaref. Con tan solo 19 años, envió una carta al alcalde del pueblo y, medio año después, recibió una invitación para visitarlo. Este viaje selló su destino como fotógrafo de la naturaleza, llevándolo a convertirse en uno de los más célebres de su generación, comparado incluso con el legendario Ansel Adams. Sin embargo, el destino le tenía preparada una emboscada mortal que estremeció a todos los que lo conocieron. Desde pequeño, Michio era un explorador nato, un aventurero con una curiosidad insaciable por los rincones salvajes de Japón. A los 16 años, se embarcó en un viaje en solitario por Norteamérica, recorriendo ciudades icónicas y maravillas naturales como el Gran Cañón. Al regresar a su tierra natal, ingresó en la Universidad de Keio y se graduó en 1976 con un título en economía. Durante su estancia en la universidad, se topó con una difusa foto de Shishmaref que encendió su obsesión por Alaska. La vida en esa pequeña comunidad rodeada de un paisaje implacable lo intrigaba tanto que escribió una carta dirigida simplemente al alcalde de Shishmaref, Alaska. En uno de sus veranos universitarios, Michio pasó 3 meses en el pueblo esquimal, viviendo con una familia local y empapándose de su forma de vida. Regresó luego a Alaska para estudiar biología de la vida salvaje en la Universidad de Fairbanks, donde ganó experiencia trabajando con un fotógrafo profesional, afilando sus propias habilidades detrás del lente mientras se aventuraba en las remotas tierras de Alaska, siempre en busca de la foto perfecta. Documentó esas experiencias en innumerables ensayos. Su habilidad para contar historias visuales era única, y con sus imágenes logró llevar la belleza natural de Alaska a cada rincón del mundo. Sus trabajos le valieron premios prestigiosos y fueron expuestos internacionalmente. Pero la imagen más famosa de su carrera, supuestamente su última, es la que quedó grabada en la mente de todos. En agosto de 1996, Michio recibió la tarea de documentar un proyecto sobre osos pardos. Dejó atrás a su esposa Nyoko y a su hijo Shoma en Alaska para dirigirse a Rusia. En ese momento, Michio y Nyoko llevaban solo 3 años de matrimonio. El destino del fotógrafo y su equipo era el lago Kuril, en la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia. Este lago, un cráter volcánico, estaba rodeado de un denso bosque de alisos, pinos y abedules de piedra. En 1996 se creía que este lugar albergaba la mayor concentración de osos pardos en Kamchatka, e incluso en toda Rusia. Por eso Michio y su equipo se dirigieron allí, con la esperanza de capturar imágenes espectaculares de la actividad de los osos. El documental estaba destinado a una cadena de televisión japonesa. Igor Revenko, un guía local con vasta experiencia, lideró al equipo hacia un área conocida por la caza de osos. Se rumoreaba que Igor conocía a un oso en particular que no temía a los humanos y que continuaba pescando tranquilamente incluso cuando las personas se acercaban. Era una oportunidad de oro para cualquier fotógrafo. Lograron capturar imágenes cercanas y únicas del animal en su hábitat natural, a solo unos metros de distancia. Pero 2 días después, Igor notó algo inquietante en el campamento. Excrementos y marcas de osos aparecieron dentro y alrededor del lugar. Mientras el equipo exploraba la naturaleza, el oso había husmeado por su campamento. Un escalofrío recorrió la espalda de Igor. ¿Quién era la presa ahora? La noche del 8 de agosto, tras un día agotador, el equipo se acomodó en la cabaña. Al estar llena, Michio optó por dormir afuera en su tienda. Igor le advirtió sobre los peligros,
sabiendo que un oso había rondado el campamento sin temor a los humanos. Pero Michio prefirió su espacio y el silencio de la naturaleza sobre el ruido de los ronquidos de sus compañeros. Acampar bajo las estrellas, a solo unos metros de la cabaña, le parecía ideal. Así que, sin más, se metió en su saco de dormir y cayó en un sueño profundo, arrullado por los sonidos del bosque. Pero afuera algo se movía. Un oso grizzly enorme había captado el aroma del campamento. Siguiendo su instinto, se acercó, curioso por descubrir el origen de ese olor. Michio, inconsciente del peligro, seguía durmiendo plácidamente. A las 4 a.m., justo antes del amanecer, el oso llegó a la tienda de Michio, gruñó y las ramas crujieron bajo su peso, a centímetros del rostro del fotógrafo. Michio despertó abruptamente. El sonido de las ramas rompiéndose, los gruñidos profundos y el fuerte resoplido del oso le hicieron darse cuenta de que estaba en peligro. Contuvo la respiración, paralizado por el miedo, esperando que el oso se marchara. Pero el oso tenía otros planes. Había olido algo dentro de la tienda, a Michio. Sin previo aviso, el oso desgarró la lona con sus garras. No había nada que separara a Michio de la furia de la bestia. El oso, en modo cazador, estaba decidido a atrapar a su presa. Michio gritó de terror y pateó al oso en la cara mientras éste se abalanzaba sobre él. Sus gritos despertaron a los demás en la cabaña. Igor fue el primero en reaccionar. Al abrir la puerta de la cabaña, vio la enorme figura del grizzly medio metida en la tienda de Michio. ¡Oso! ¡La tienda! ¡Oso!, gritó, mientras los demás se levantaban apresuradamente. Michio, atrapado, luchaba desesperadamente, pero el oso lo mordía una y otra vez, desgarrando su carne y quebrando sus huesos. La tienda se desplomó bajo el peso del animal, y Michio, atrapado bajo la lona, intentaba resistir. La desesperación era palpable cuando Igor, sin perder un segundo, agarró un cubo de metal y una pala. Corrió como alma que lleva el diablo hacia la tienda hecha trizas, donde el ataque del oso estaba en pleno apogeo. Golpeaba los objetos entre sí con todas sus fuerzas, creando un estruendo ensordecedor que retumbaba en la noche. El metal resonando como un grito desesperado, pero bajo la luz de las linternas, el oso ni se inmutó. El monstruo, en lugar de retroceder, tiró de Michio, arrancándolo de su saco de dormir, arrastrándolo hacia la fría y oscura noche. Sus gritos desgarradores se apagaron en la distancia, y sus amigos sabían que las probabilidades de que sobreviviera eran nulas. La oscuridad les impedía hacer algo más que esperar al amanecer para seguir el rastro. Lo que encontraron al clarear el día fue un espectáculo devastador y traumático que nunca olvidarían. La brutalidad del ataque fue tan impactante que los testigos lo catalogaron como un caso extremadamente raro de depredación. El estruendo que normalmente habría ahuyentado a cualquier oso no tuvo ningún efecto. El animal estaba decidido a acabar con su presa, indiferente a la desesperación humana. Al difundirse la noticia del horror, una imagen perturbadora se hizo viral en internet. Se decía que era la última foto que Michio había tomado antes de morir. En la imagen se veía un oso grizzly asomándose por la entrada de una tienda, con sus colmillos expuestos y una mirada asesina, como si estuviera a segundos de atacar. Una imagen aterradora que hacía que se te helara la sangre. Pero resultó ser un engaño. La foto era un montaje burdo. La iluminación del oso no coincidía con la tienda, que estaba a plena luz del día, mientras que el ataque ocurrió cerca de las 4 a.m. Aunque en el norte de Rusia hay noches claras, en la península de Kamchatka en agosto, el amanecer comienza entre las 5:30 y 6:30 a.m. La foto falsa fue creada para un concurso de Photoshop llamado Worth 1000, en una categoría llamada La última foto tomada antes de la muerte. A pesar del horror que rodeó su muerte, aquellos que conocieron a Michio solo tenían palabras de admiración. Lo describían como un hombre humilde, sin pretensiones y con una gran capacidad de escuchar a los demás. Nunca hablaba de sí mismo, prefería conocer las historias de los otros. En 1992 fundó el Aurora Club,
Una iniciativa que ofrece a los jóvenes japoneses la oportunidad de vivir la experiencia de Alaska. Su visión era que esta vivencia transformara sus vidas, tal como lo hizo con la suya. A 3 décadas de su muerte, el club sigue vigente, y Michio continúa siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. 12 años después de su muerte, fue conmemorado en el área recreativa estatal Hollywood Point, al norte de Sitka. Un tótem tallado por el artista Tommy Joseph en un cedro rojo lo representa en la base, sosteniendo su amada cámara, mientras que los animales que tanto amaba fotografiar están arriba de él. Un tributo perfecto para un hombre que, a pesar de su prematura muerte, dejó una huella imborrable tras su aterradora y trágica última desgracia increíble. Era el 20 de agosto de 2012. Lila Rodríguez y Ethan Cruz subieron al crucero Spitsbergen rumbo a Victoria, rebosantes de emoción por la aventura que les esperaba. Como apasionados de la naturaleza y aventureros, la pareja había estado planeando este viaje durante meses. Era su gran escapada justo antes de casarse en diciembre de ese mismo año. El majestuoso Ártico se desplegaba ante ellos, prometiendo un festín para los sentidos, con vistas increíbles y la oportunidad de avistar algunas de las criaturas más extraordinarias del planeta en persona. Con los ojos abiertos de par en par, escudriñaban las aguas heladas en busca de signos de vida, deseando atisbar las famosas ballenas, focas y osos polares de la región. Los turistas quedaron hipnotizados cuando el equipo se acercó a las costas de Kateboya, brindando un asiento de primera fila a una de las vistas más impresionantes del mundo. Las enormes capas de hielo, Kvitøy-Sukulin, se erguían ante ellos como titanes, dejándolos sin aliento. Al desembarcar del barco y pisar las heladas orillas, Lila y Ethan se vieron abrumados por la belleza cruda del paisaje que los rodeaba. Los demás turistas comenzaron a sacar fotos y Lila y Ethan intercambiaron una mirada, reconociendo silenciosamente que llevarían consigo este momento por el resto de sus vidas. Sin embargo, lo que se convertiría en un recuerdo no sería lo que habían imaginado. Para los visitantes, la isla era el espectáculo natural definitivo, una oportunidad de sumergirse en la gloria de la flora y fauna ártica incomparable. Pero como pronto descubrirían los turistas, esto no era un zoológico común. Los animales eran salvajes y feroces, libres de vagar por la gélida extensión a su antojo. Para capturar la toma perfecta, algunos turistas comenzaron a acercarse demasiado a las bestias. Lila y Ethan divisaron a un grupo de focas tomando el sol en la costa helada a lo lejos. Con un asombro infantil, se acercaron lentamente a los mamíferos, cuidando de no asustarlos. A medida que se acercaban, no podían evitar sentirse maravillados por la belleza de esas criaturas. Equipados con sus cámaras de alta definición, comenzaron a tomar fotos de las focas. Sus ojos estaban pegados a las pantallas, sus dedos disparando en busca de la toma perfecta. Tan absortos estaban en su tarea que no oyeron el bullicio que se desataba a sus espaldas. Fue solo cuando otros turistas y guías comenzaron a gritar, sus voces llenas de alarma, que Lila y Ethan se dieron cuenta de que algo no iba bien. Al principio pensaron que era solo la emoción, una reacción a las focas que habían capturado en sus lentes, pero a medida que los gritos se intensificaron, se dieron vuelta para ver a otros turistas señalando frenéticamente hacia algún lugar detrás de ellos. Confundidos, Lila y Ethan escanearon el horizonte en busca del origen del alboroto. Pero no fue hasta que se giraron y vieron al oso polar acechando, su enorme figura camuflada entre el hielo y la nieve, que la realidad del peligro se hizo evidente. La visión del enorme oso polar a solo unos metros de distancia fue suficiente para paralizar a Lila y Ethan. Sus mentes luchaban por entender la surrealista y aterradora situación que se desarrollaba ante ellos. Los guías y turistas hicieron un desesperado intento por ahuyentar al oso con gritos y ruidos, pero el animal permaneció imperturbable. En un momento de pánico, Lila rompió la conexión con Ethan, su mente abrumada por el miedo. Fue un grave error. En el instante en que comenzó a correr, los instintos depredadores del oso se activaron.
y éste comenzó a perseguirla. Los ojos del monstruo estaban fijos en Lila mientras ella corría desesperadamente en busca de refugio. Sin embargo, no tenía ninguna oportunidad contra la velocidad y la fuerza del oso, que rápidamente cerró la distancia entre ellos. Ethan, tratando de asustar a la bestia, siguió su rastro, pero para entonces el oso ya había saltado sobre Lila, derribándola brutalmente al suelo. Dado que Lila estaba de espaldas al oso, este se aferró a su cabeza y la mordió despiadadamente en el cráneo. Los turistas, paralizados por el horror de la escena, comenzaron a acercarse lentamente al oso, levantando los brazos y haciendo todo el ruido que podían. Uno de los guías, armado con una pistola, comenzó a dispararle al oso, rozando su cuerpo. Se mostraba dudoso de no acertar a Lila en el caos. Sin embargo, la amenaza de las balas no parecía afectar al oso, que continuó atacando a Lila mientras ella gritaba en agonía. Ethan lanzó piedras al animal, pero ninguna de ellas parecía hacer efecto. Todo sucedió en cuestión de segundos. Nadie tuvo tiempo para reaccionar. Eventualmente, el oso comenzó a morder la cara de Lila y ella sintió como sus dientes penetraban en su órbita ocular. Pronto sus gritos se apagaron y empezó a perder el conocimiento. Fue entonces cuando el guía disparó varios tiros más a la parte del hombro del oso, logrando infligir suficiente daño en la imponente criatura como para que retrocediera. Finalmente, el oso, tambaleándose, cayó y sucumbió a sus heridas. Ethan corrió al lado de Lila. Ella estaba gravemente herida, pero aún con vida. Los guías pidieron ayuda de inmediato y en cuestión de minutos un helicóptero llegó al lugar. Los paramédicos la trasladaron a un hospital cercano, donde tuvo que someterse a una cirugía de emergencia. La mordida en la parte posterior de su cuello fue la más grave de sus lesiones, ya que el oso había fallado por centímetros al alcanzar sus vértebras. Afortunadamente, Lila sobrevivió al horror y se recuperó por completo. Sorprendentemente, Lila no guardó rencor hacia el oso. Solo estaban haciendo lo que la naturaleza les dictaba, dijo Lila en una entrevista. Sin embargo, necesitaba tiempo para procesar su trauma y decidió alejarse de la naturaleza por un tiempo tras su trágico encuentro con el poderoso oso polar. Este episodio había marcado su vida para siempre, y la vida le había demostrado que si bien está llena de momentos hermosos, cuando menos te lo esperas puedes ser víctima de una desgracia increíble.